Bueno, bienvenidos a todo al taller de cómo prepararse para recibir inversión. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Brun, soy CEO de Coveritech, Insurtech, miembro de la Cámara Argentina Insurtech. Agradecerles que estén acá presentes. Es importante que haya cada vez más oyentes para compartir estos temas que son importantes no solo para el Insurtech, sino para las startups en general. Como les decía al inicio, y como bien saben, este taller tiene que ver con prepararse para recibir inversión, ver los aspectos más relevantes del proceso de inversión. Para esto contamos con dos disertantes de lujo, Pablo Manzano, CFO de Cutex, eh, y como invitado especial a Juan Izabal, que es el líder de scouting de Sancor Seguros Ventures. Hola Juani, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la cámara. Hola, Bienvenido Juani. muchas gracias, gracias por la invitación y bueno, deseosos de compartir esta tarde de conversación. Bueno, Bueno, sin mucho más, le dejamos espacio a Pablo. Dos avisos parroquiales. Si por ahí pueden poner el video en un ratito para que Cata pueda sacar una foto ahí de los asistentes. Y después le vamos a pedir que completen una encuesta, ¿sí? Que tiene que ver con la calidad del taller, los contenidos y demás. Eso nos ayuda mucho para ir puliendo en función de cada taller y la experiencia que ustedes tienen como oyentes. Así que, sin mucho más, lo dejo a Pablo y a Juan y que arranque. bueno, no sé, Cata, si ya salimos en la foto, arranco. Bueno, ahí voy a necesitar que me permitan compartir pantalla. La idea de hoy es charlar un poco, esto es un taller, así que podemos tener mucho ida y vuelta sobre compartirles un poco la experiencia que tenemos con Juan a la hora de buscar, evaluar startups, de lo que buscan los fondos, los inversores ángeles, un poco lo que vemos en el mercado, en la realidad que nos toca trabajar. No, nos gusta mucho este tema y bueno, compartir un poco nuestra experiencia, lo que vemos, y si hay algún tema que quieran profundizar, alguna pregunta, no duden en realizarla, porque es una charla, esto no está en pantalla. Eh, la charla de hoy es un poco sobre investment readiness, que es esta palabra en inglés tan rimbombante que uno dice investment readiness y parece algo extraordinario. No, es estar siempre listos para buscar inversión. Para eso hay que cumplir algunas condiciones, que es un poco el objetivo de la charla. Y a la hora de buscar financiamiento para nuestros proyectos, va a depender del grado que tengamos de evolución, el grado de madurez que tenga nuestro proyecto, es lo que define a dónde vamos a salir a buscar los fondos. No todos los niveles de maduración tienen las mismas fuentes de financiamiento. Por eso es muy importante que ustedes se hagan primero un autodiagnóstico y digan en qué estadio se encuentran, para en función de su estadio pensar cuál es la fuente de financiamiento más adecuada. Porque lógicamente, si estoy iniciando, todavía ni siquiera tengo un prototipo, no le voy a ir a golpear la puerta a Juan o a un fondo de capital de riesgo, porque me van a decir, no, manda a hacer las primeras validaciones, fíjate cómo, si ya alguien te paga por lo que estás construyendo, si generas valor, y después charlamos. Entonces, dependiendo del grado de madurez y de avance que tenga tu emprendimiento, tu idea, vamos a salir a buscar la fuente de financiamiento más adecuada. En este gráfico podemos ver cómo la evolución del tiempo y del grado de avance del proyecto acá definido como rentabilidad, pero es básicamente el grado de madurez y de validación comercial que se le llama. Como vemos, el primer estadio son las tres Fs, Family, Friends and Fans, digamos, las tres F famosas que en el mundo emprendedor se conocen. Es decir, bueno, primero uno tiene que poner capital propio o capital de la familia, de amigos, más que en el proyecto. Estos amigos están poniendo plata en nosotros. Hay gente que confía en nuestras capacidades y cree que vamos a llevar este proyecto a buen puerto.
Y ahí vamos a empezar a invertir esta plata a desarrollar un prototipo que nos permita validar si vamos por buen camino y si va a encajar esto que construimos con lo que el cliente o el mercado necesita. Por eso vemos que la curva, esta que está en gris, primero baja, porque vamos a estar quemando plata, que la jerga es gastar plata para construir un prototipo, validar. Muchos emprendimientos no superan esta etapa de validación o de pruebas, por eso se llama el valle de la muerte. Muchas de nuestras ideas quedan ahí porque no lograron un nivel de facturación o una sustentabilidad económica que les permita permanecer en el tiempo. Por eso se llama valle de la muerte. Pero si logramos pasar esa etapa de validación comercial, empiezan a aparecer otro tipo de fuentes de financiamiento, que puede ser inversores ángeles, incubadoras, aceleradoras, que además de dinero nos van a brindar capacitación, acompañamiento, networking para que nos abran puertas en clientes, en otros inversores, y posteriormente vamos a evolucionar hasta fondos de capital privado y o crowdfunding, que son, digamos, la posibilidad de recibir aportes, muchos aportes pequeños que se consolidan para financiar un emprendimiento. Entonces, primero hay que hacer ese autodiagnóstico para, en función de la etapa y el grado de madurez de nuestro proyecto, entender cuál es la fuente de financiamiento más adecuada. Porque si vamos a un fondo de capital privado, tenemos que llevarle ciertas validaciones, ciertas métricas, ciertas cuestiones ya avanzadas. Si no, no nos van a invertir. Entonces, ahora vamos a repasar un poquito cómo es este proceso para llegar a un fondo de inversión, a un inversor ángel. Bueno, existe lo que se llama una instancia de pitch, digamos, donde yo voy a exponer mi proyecto, les voy a contar de qué se trata, y para lograr esa instancia de esa conversación, esa exposición en mi proyecto, primero tengo que entender quién es mi público, ¿no? A quién le estoy hablando, a quién le estoy contando, entonces entender que le estoy hablando a un fondo, de cuál es las características del vertical donde invierte ese fondo, digamos, tenemos que hacer un estudio del público sobre el cual le vamos a estar contando, no cualquiera, porque si no va a perder interés o vamos a perder tiempo porque la persona no es la correcta a la que le estamos proponiendo y contando nuestro proyecto. Entonces, el primero, como todo proceso de comunicación, es entender quién es el receptor, quién nos va a estar escuchando. Y posteriormente, el receptor va a necesitar que le podamos compartir cierto tipo de información que se va a exponer en un PowerPoint o en un deck de presentación que se llama. ¿Cuál tiene que ser el contenido? ¿Cuál es la información que espera ver el inversor? Bueno, que se le pueda definir claramente cuál es la oportunidad de negocio, cuál es el problema que estamos enfrentando y que vamos a resolver, cuál es la solución que proponemos, cuál es el modelo de negocio que va a hacer que sea sustentable esta propuesta, esta solución. Entender si el mercado es lo suficientemente grande para que cuando yo invierta se puedan lograr tasas de retorno que me permitan recuperar la inversión y tener una cierta ganancia. Si tengo tracción, es decir, si ya tengo algunos clientes, si ya tengo algunas métricas para mostrar, muchísimo mejor, las podemos utilizar. Si hemos ganado premios, cuál es nuestro track record. Entender cuál es el equipo, es muy importante en estadios iniciales del equipo, y para qué vamos a utilizar los fondos y cuánto necesitamos. Profundizando un poquito en eso, lo primero que hay que tener claro es la tesis de inversión del inversor. Es decir, muchos inversores solamente invierten en determinado vertical. Por ejemplo, hay inversores ángeles que invierten solamente en AgTech, otros inversores que invierten solamente en InsurTech. Entonces, entender cuál es la tesis del inversor nos va a permitir poder determinar y calificar si ese inversor es posible target para proponerle nuestro proyecto. Ahí la tesis de inversión puede ser o que ese inversor invierte en un sector determinado, como dijimos, en AgTech o en InsurTech. Hay inversores que invierten en distintos estadios, en estadios más iniciales, en estadios más avanzados, o hay inversores que invierten por región geográfica, es decir, invierto en proyectos
de emprendedores argentinos o invierto en proyectos a nivel latinoamericano o del mundo. Entonces, Ahí ahí, sí. por ejemplo, Juan puede contar la tesis. Sí, gracias, Pablo. Ahí como para poner un ejemplo muy concreto, nosotros en Sancor Seguros Ventures tenemos definida una tesis que, por ejemplo, en el lado del sector es, bueno, negocios core que entendamos. Entonces ahí es Insurtech, FinTech y HealthTech, porque tenemos a Prevención Salud también dentro del mapa. Entonces, esos son negocios que entendemos y bueno, además sumamos AgTech por una cuestión de la potencia de negocios que hay en seguros agropecuarios, ¿no? Entonces, ahí ya eso te limita, si bien es un campo súper amplio, la verdad que cuando nos viene a una solución que, por ejemplo, es un marketplace o algo de redes sociales o algo relacionado a e-commerce, por ejemplo, que por nombrar un sector súper relevante en Latinoamérica y en inversión, son verticales que directamente lo que decimos es, no podemos analizarlo porque no tenemos la expertise para ayudarte y a su vez, como todas las cosas, te enfoca bien a hacer las cosas de una manera más estructurada. Entonces nosotros definimos esas verticales. Y en cuanto a estadio, nos interesa invertir en lo que llama etapa seed o pre-serie A, que es ya con cierta validación comercial, como recién mencionaba Pablo. Entonces, todo lo que es la primera inversión, la inversión ángel o la inversión de pre-seed y de aceleradoras, nosotros en general recomendamos otros actores del ecosistema que lo hacen súper bien y nosotros en general estamos entrando en una etapa posterior de inversión. Perfecto, súper claro. Bueno, aquí tenía la tesis de Incutex, por ejemplo, es invertir con un ticket que va entre 10 y 100 mil dólares, entonces también conocer si el ticket nos va a servir para lo que queremos hacer, y bueno, Incutex se invierte en emprendimientos de base tecnológica. Básicamente, el inversor va a estar mirando y haciéndose tres preguntas, preguntándose cuál es el equipo, cuál es el compromiso, las habilidades, si están entusiasmados, si estos emprendedores tienen un propósito, realmente tienen un compromiso para cumplir y resolver el problema que se han planteado. Va a estar mirando el cómo, cuál es el modelo de negocio, la propuesta de valor, y va a estar mirando el qué, si el producto tiene una ventaja competitiva y si es sustentable a lo largo del tiempo el negocio que se está planteando. Si podemos responder estas preguntas, vamos a aumentar las chances de poder levantar inversión y ser invertidos. Lógicamente, en el caso de avanzar, vamos a iniciar un proceso de due diligence, digamos. Due diligence es diligencia debida y es una instancia donde, superada ya la instancia de interés y de decir, bueno, me gusta la propuesta, pero quiero entender bien cuáles son los números, las métricas, si ya están constituidos como sociedad, si ya tienen su estatuto, su sociedad anónima, quiero conocer si tienen balances, si tienen alguna propiedad intelectual registrada, si tienen empleados, si hay algún contrato en ejecución. Antes de invertir es muy importante realizar la diligencia debida para saber qué estoy comprando, ¿no? Uno está invirtiendo en acciones, que es una participación sobre la titularidad de una sociedad. Entonces, es muy importante conocer en profundidad, para eso se genera muchas veces un repositorio que se llama Data Room, donde le vamos a poner a disposición a todos los inversores documentación que necesita para hacer sus verificaciones, para confiar, para ver que está todo en orden, y posteriormente sí avanzar con un contrato de inversión. Una vez firmado ese contrato, se puede realizar la transferencia del dinero, y bueno, uno pasa a ser formalmente socio en el emprendimiento. Pero, Ahí, ¿cuál si me vendría? Sí, Si me dale, permitís, Juan. Pablo, esa parte es clave porque si uno va a buscar inversión, es decir, inicia un proceso de inversión, no puede centrarse solamente en presentar bien un deck, porque si el inversor te llega a decir, ok, me interesa, avancemos, y uno no tiene preparado todo esto de due diligence, también habla de la seriedad del equipo inversor, del emprendedor, digo, porque decir, no,
yo puse toda mi energía en armar un lindo PowerPoint, pero no tengo bien estructurado todo lo que hay atrás. Entonces, como decía Pablo, en definitiva estamos comprando la posibilidad de ser socios de ese emprendimiento, digamos, de participar accionariamente, y a partir de ese momento sos parte de la empresa, una vez invertido. Entonces, es importante que si en serio van a iniciar un proceso de inversión, tengan en claro que el due diligence es tan importante como armar un lindo deck. Exactamente, ahí es un recaudo a tomar por parte de los inversores y tener esta información ordenada. Ya sabemos que nos van a pedir, entonces les decimos, mira, acá tenés el link y le pasamos toda la información digitalizada, y a lo mejor hoy en día se usa así, digamos, un data room digital, entonces puede verificar, chequear y sentirse con toda tranquilidad de que la propuesta tiene su seriedad y sus aspectos legales, contables, y societarios, impositivos, y contingencias, contratos totalmente cubiertas, y eso demuestra seriedad y confianza, porque en cierta instancia uno está bien viendo y tratando de conseguir la confianza del inversor de que va a poder llevar esto a buen puerto. Y yo acá siempre me gusta mostrar esta diapositiva que me dice como un planito de decir, bueno, ¿cómo podemos hackear a estos inversores? ¿Cómo logramos esa confianza que estamos buscando? Básicamente hay que hacer énfasis en tres aspectos: en el mercado, en el equipo y en la tecnología. Es muy importante al inicio el equipo. A medida que el emprendimiento va teniendo un grado de madurez más importante, el equipo es como que ya pasa un poco a segundo plano y se da por descontado de que está chequeado y que está súper bien. Pero cuando el estadio está arrancando, uno termina invirtiendo en las capacidades técnicas, humanas, de ejecución de un equipo, porque todavía recién estamos teniendo un prototipo, tenemos un producto mínimo viable que estamos probando, a ver si nos compran, si no nos compran. Entonces es muy importante elegir bien a los emprendedores. Por eso es muy importante si el equipo tiene dedicación full time, cuál es el background del equipo, cuál es el track record, si tienen inteligencia emocional, si forman un equipo de alto rendimiento, y si el equipo es diverso, porque mientras más diverso el equipo, mayor cantidad de puntos de vista distintos se van a estar considerando en el proyecto, en el producto. Entonces, en estadios iniciales uno mira muchísimo al emprendedor, porque la idea puede pivotear, digamos, no está grabada en piedra la idea, sino que uno va ajustando esa idea a medida que va conociendo al cliente, va conociendo el mercado, uno puede ir cambiando y haciendo correcciones en el modelo de negocio hasta que encuentra el modelo de negocio escalable y repetible que se pueden escalar. Entonces, en estadios iniciales miran mucho el emprendedor y el equipo emprendedor. Y a medida que uno va avanzando en la madurez, sí, ahí ya entran en juego otras, se valora por ahí las métricas, la facturación, se empieza a mirar el negocio en sí. Pero en estadios iniciales es muy importante el equipo. Otro de los puntos claves para hackear un inversor es la tecnología. Entender si el producto es escalable, si, si alguien ya pagó por este producto, o si adoptó, están en algún periodo de prueba o en algún piloto con alguna empresa, si hay ventajas competitivas sustentables en el tiempo. Es decir, yo hago las cosas, o el emprendedor hace las cosas 10 veces mejor que la competencia, o las hace 10 veces más barata que la competencia. Tenemos ese diferencial que es difícil de imitar. Entonces, la tecnología o la forma de hacer las cosas tiene que ser como, con un diferencial, contar con un diferencial o más fácil de hacer, o con mucho más impacto o más económico. Y por último, mirar también el mercado, entender si el mercado sobre el cual están trabajando o me están realizando la propuesta es lo suficientemente grande para obtener retornos, si hay competencia, si hay sustitutos. Muchas veces que haya competencia es bueno porque está validando que hay mercado. Entender si es un problema relevante, si está bien el timing. Muchas veces uno llega con un producto mucho fuera de timing, es decir, todavía la gente no está preparada para mi producto y va a estar años más adelante hasta preparar. Entonces,
el mercado, el equipo y la tecnología son para mí la base fundamental para decidir una inversión. Ahí Y sí, después, sí, dale, dale, José. siempre llego un segundito tarde. Si me permitís ahí, está genial esto de cómo hackear, de cómo generar interés en el inversor, ¿no? La parte de mercado y la parte de competencia, hay que tener en cuenta que en general los fondos de inversión miran muchísimos DEX y picheos y startups, y no solo de Argentina, sino de Latinoamérica o del mundo. Con lo cual, un error bastante usual y que suele pasar es no hay competencia, ¿no? Es decir, lo que yo estoy generando, lo que estamos construyendo no tiene competencia. Y en realidad lo que hay que intentar ver es que de alguna forma siempre hay una competencia directa o indirecta. Y si uno piensa en las grandes, incluso empresas del mundo, siempre resolvieron algo que antes se resolvía de una forma más ineficiente. Entonces, en general, revolucionaron la forma de resolver un tema. Pero siempre las cosas se resuelven de alguna forma. Lo que hay que entender es esto. Bueno, hoy el mercado lo resuelve así, o hay determinadas empresas que lo hacen de esta forma, yo lo estoy haciendo de esta forma, o lo planteo de esta forma. Pero es un error decir no hay competencia o es cero, o lo que yo hago es algo completamente único y nunca nadie lo pensó de vuelta, en un esquema de un escenario donde vemos soluciones de toda Latinoamérica, del mundo, entonces es muy difícil que haya algo que nunca se haya visto. Claro, también uno lo puede usar a favor, porque si tengo competencia, pero yo me diferencio en estos aspectos, o lo hago 10 veces más barato o 10 veces más eficiente. Entonces, valida de que hay interés o hay mercado para toda esa gente que hoy le está comprando a toda esa competencia, la puedo redirigir o la voy a convencer para que me compre a mí. Bueno. Y por último, lo que va a mirar un inversor es la evaluación. Es decir, bueno, cuál es el valor de la compañía a la cual voy a ingresar o voy a tratar de comprar acciones de la compañía. Bueno, la evaluación eh, tiene que cumplir cierta consistencia para que eh, toda esta historia que uno cuenta, digamos, de cómo, qué problema va a enfrentar, cuál es la solución, qué necesita para desarrollar esa solución, cuáles son las métricas que ha encontrado en este camino. Bueno, cuánta plata necesitas o cuánta plata eh, me va a requerir a hacer y financiar el crecimiento de este proyecto. Bueno, el primer punto a considerar es que el emprendedor no debería, ni el inversor debería, adquirir más del 20% de la compañía. O en la ronda no se debería buscar más del 20% de las acciones de la compañía. ¿Por qué? Porque siempre hay que dejar lugar para futuras rondas de inversión. Yo voy a ir cediendo participación, pero siempre el emprendedor tiene que tener la mayoría accionaria. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos alinear los incentivos. El emprendedor siempre tiene que tener la mayoría accionaria porque es el que se levanta todos los días a empujar este proyecto para que avance. Si yo le saco una participación muy grande de la compañía, el que va a tener más incentivos voy a ser yo. O me va a decir el emprendedor, ¿por qué no empujas vos y vos sos el que tiene el 51% de las acciones? Entonces, es muy importante que las inversiones que se realizan sean inversiones minoritarias y que el emprendedor, que es el que tiene la visión del producto, que es el que se levanta todos los días para empujar el proyecto avance, sea el socio mayoritario. De esa manera podemos tener alineados los incentivos y dejar espacio para que a medida que uno se va licuando en las distintas rondas, es decir, va cediendo participación en la empresa, acciones, haya instancias para que pueda seguir cediendo capital sin perder la mayoría accionaria y sin perder esta alineación de incentivos. Otro de los puntos es el run rate o la pista o la pista de despegue que se llama, es decir, cuántos meses puedo vivir con la plata de la inversión que estoy levantando. ¿No? Es muy importante que el emprendedor no se quede corto con la plata que pide, porque si no, como inversores, lo que queremos es que esta persona o este equipo emprendedor se centre en ejecutar
el modelo de negocio o desarrollar el producto sin tener problemas económicos, por lo menos entre 12 y 18 meses. Que no quiero al emprendedor con problemas económicos entre 12 y 18 meses, lo quiero enfocado en desarrollar el producto en mercado. Porque si no, va a perder foco, y en estadios iniciales el foco es fundamental. Entonces, tiene que pedir lo suficientemente bien calculado cuánto necesita para operar entre 2 y 18 meses sin volver a tener problemas económicos. Y después vamos a, en función de lo que necesita y cediendo el 20%, vamos a comparar si esa evaluación a la cual nos está vendiendo como máximo el 20% de la compañía, cómo está en relación a otras propuestas que existen en el mercado, o de compañías similares, o de estadios similares, o del mismo vertical. Vamos a ir a mirar cómo está en comparación con otros emprendimientos u otras propuestas. De esta manera podemos analizar si la propuesta de inversión y la evaluación están bien eh, equilibradas, no tomando equity de más, otorgándole el dinero suficiente para la ronda para que ejecuten entre 2 y 8 meses, y que la evaluación no esté por las nubes y que nos dificulte después tener una tasa de retorno eh, significativa como inversores, que valga la pena la inversión de riesgo que estamos haciendo. Esto, Pablo, que Sí. mencionás es muy importante, más que nada cuando es la primera vez que uno sale a buscar fondos institucionales. En general, las noticias que llegan a los medios son de las rondas más famosas, y muchas veces siempre nosotros aclaramos, intentamos dar consejo, miren que no es la regla, lo que sale en los diarios no es la regla, en general es la excepción. Entonces a veces puede haber esa falta de sensibilidad, de decir yo tengo que pedir mucho dinero porque leí que hay una startup que levantó mucho dinero, y en realidad eso muchas veces es o en bases de datos o en informes donde se puede llegar a ver a veces las medias de rondas, o si no, hablando de manera informal, ¿no? Pero no se dejen llevar por esas noticias más rimbombantes, que en general son las excepciones y te muestran rondas súper millonarias. Claro, está bueno, Juan, lo que comentas, porque toda esta información no es pública. La tiene la gente que está en el ecosistema, que está permanentemente haciendo, evaluando eh, posibilidades de inversión. Entonces hay que hablar con esas personas para ver, uno puede como emprendedor pedirle feedback. Me junto con Juan, digo, che, Juan, mira, estoy armando la ronda, voy a pedir esto porque quiero esto, entonces uno puede recibir feedback de gente que está en el ecosistema para que nos analice y nos dé una cierta consistencia y decir, bueno, estoy más o menos bien, lo ves barato, lo ves caro, cómo lo ves. Entonces, esta información no la van a encontrar, es muy difícil, menos en Argentina. En Estados Unidos por ahí hay un catálogo de operaciones que se han realizado a través del tiempo, pero en Argentina muchas veces la información es pública y hay que referirse a gente que está en el ambiente para que pueda darnos feedback. Está buena la idea. Y bueno, por último, entonces, em, finalizar diciéndoles que estén siempre listos, los que vayan a emprender, como por más que no salgan a buscar fondos en una primera instancia o no necesiten buscar fondos, uno tiene que estar siempre listo, porque incluso el estar siempre listo me ha pasado con emprendedores que salió, no sé, un crédito con tasa subsidiada, y le pedían el acta de eh, inscripción de la sociedad, no tenían inscrita, o la renovación de autoridades. Bueno, y ahí vemos cómo el orden eh, administrativo, el orden de societario, que al principio está bien, que el emprendedor no prioriza, sino que prioriza su producto, con el tiempo hay que ir ordenando todos estos aspectos de due diligence, tener los libros societarios, tener los balances, tener los números, las métricas para armar el data room para el inversor, porque después surgen oportunidades, surgen ANR, aportes no reembolsables, en los cuales uno puede postular y obtener subsidios, créditos, y por estar siempre listos, te permite capitalizar esas oportunidades. Si no, muchas veces ese desorden genera pérdida de oportunidades, una estrangulación al crecimiento en el futuro. De forma que no busquen inversión en primer instante, empiecen a estar siempre
siempre listos para recibir inversión, tengan en cuenta esto del investment readiness, que era un poco el título de la charla. Eh, Así que bueno, ahora abrimos, Juan, no sé si querés agregar algo, pero bueno, podemos ahora imponer un poco alguna pregunta, alguna consulta, profundizar algún tema. Estamos súper abiertos a escuchar. Sí, Bueno, ahí si querés. perdón, Juan. No. Reforzando el mensaje final de Pablo, el tema de tener ordenado toda esta información y el due diligence que nosotros haríamos sobre esta información que está ordenada, también, vuelvo sobre lo mismo, habla sobre la seriedad del equipo emprendedor. Entonces, cuando uno analiza invertir, analiza un montón de cosas, además del problema del equipo, etcétera, y también la seriedad o el orden para llevar y administrar una empresa. Entonces, esto también habla, es parte de su speech, digamos, como uno ordena y tiene todo, sí, prolijo, por así decirlo. La verdad que es súper interesante la exposición. Bueno, yo de mi parte contarles que del otro lado del mostrador, nosotros desde Covery nos hemos presentado en algunos lados, y tiene mucho que ver, hemos aprendido un montón, y por ahí nos dimos cuenta que los primeros lugares donde fuimos como desorganizados, eso tiene mucho que ver. Entonces, bueno, también eso nos dio la pauta de organizarnos y, bueno, de buscar guías que al principio cuando uno se larga a emprender, ¿no? A armar una startup, no tiene mucho modelo, como dicen ustedes, y más cuando va a pedir inversión, va ya con las últimas armas que tiene. De aquí una de las preguntas, ahí fueron dejando algunas, pueden ir dejando más si quieren, tenemos un ratito más todavía. Alguna que me llegó es, ¿cómo sé o qué momento sé que necesito y qué tengo que evaluar si me conviene o no pedir dinero a un fondo? Para cualquiera de los dos que... Bueno, es un poco subjetivo y también eh, evaluar el mercado. Muchas veces uno sale a buscar venture capital o capital de riesgo por una cuestión de velocidad de mercado. Yo necesito avanzar rápido para que mi producto llegue al mercado lo antes posible y que tenga la madurez o la robustez necesaria para ganar rápido ese mercado, llegar primero. Esa puede ser una de las necesidades por las cuales acelerar el crecimiento o buscar financiamiento para acelerar el crecimiento. Esa puede ser una necesidad. Otro camino es decir, mira, yo ya facturo bastante bien con mi producto, con lo cual puedo ejecutar algo que se llama bootstrapping. Bootstrapping es crecer orgánicamente, es decir, con lo que voy facturando, voy invirtiendo, reinvirtiendo en mi proyecto y lo voy haciendo crecer orgánicamente sin necesidad de ceder participación en mi compañía. Entonces, hay que analizar cada caso, cada proyecto tiene un concepto diferente, entonces, en algunos casos se puede ir más lento y se puede crecer orgánicamente, y en algunos casos hay que acelerar el crecimiento porque el que tenga la billetera más grande va a llegar más rápido a capturar una porción más grande de mercado. No sé, Juan, cómo lo ves vos. Sí, coincido respecto a los objetivos. Primero, no siempre hay que levantar dinero de Venture Capital, eso nosotros siempre lo transmitimos. Hay veces que, de vuelta, por las noticias uno piensa de que el camino es sí o sí levantar dinero de Venture Capital y no siempre tiene que ser así. Y como dice Pablo, hay ejemplos de grandes empresas que han bootstrapeado o se han manejado con sus propios fondos desde el comienzo. Y después otra cosa que hay que tener en cuenta es que no todos los negocios son invertibles por venture capital, ¿no? Pablo mencionó ahí un poco de lo que es la tecnología, la escalabilidad, que no sea capital intensivo, que sea escalable, ya pensando incluso en modelos internacionales, digamos, que pueda salir rápido. Y entonces hay determinados negocios que son muy buenos, son excelentes negocios, incluso quizá a título personal te gustaría invertir, digo, no sé, por ejemplo, restaurantes, etcétera, bueno, pero no son para venture capital. Entonces ahí también hay que tener en cuenta si el negocio que uno está construyendo es para fondos de venture capital o es para inversores más
familias o gente conocida de un ambiente o un sector específico. Buenísimo. Bueno, ahí están haciendo algunas preguntas más. Gastón, Nicolás, la relación a los dos. En términos monetarios, ¿cómo se puede estimar qué valor representa ese 20 o hasta ese 20% máximo de acciones que yo tengo que dar, ¿no? Y lo relaciono con la pregunta que hace Nicolás, es ¿cuánto poder de decisión? O sea, yo cedo eso, o sea, ahora ustedes nos van a decir más o menos qué dinero, si es que hay una referencia de hasta el 20%. Y después respecto a lo que tiene que ver con la voz y el voto, ¿no? ¿Se me sienta alguien en la mesa a partir de mañana? ¿Cómo funciona eso? ¿O yo tengo que hacer alguna reunión con los inversores y hacer algún tipo de reporte en función del dinero que invirtieron? Bien. ¿Cómo determinar el monto de la evaluación por este 20%? Tiene que ver con métricas de facturación o en función del equipo, cuál es el track record del equipo y con lo que está sucediendo en el mercado. Hay algunos que por facturación y por múltiplos de ventas, es decir, por no sé, tantas veces las ventas, es mi evaluación. Es decir, como si fuera un valor llave de un negocio. El otro modelo puede ser por el track record y la plata que necesito para ejecutar el proyecto. Y, no sé, voy a ceder el 10% de mi compañía y para trabajar entre 12 y 18 meses necesito $100.000, como mínimo la evaluación tiene que ser de 1.000.000. ¿Para qué? Para que cuando me den los $100.000, yo les dé el 10% de mi compañía. Entonces, tienen que estar haciendo ese cálculo de cuánto necesito y cuánto representa eso de la evaluación, y no debería, ese monto debería representar como máximo el 20% de la evaluación. Es como que hay que rearmarlo. Sucede que muchas empresas pueden pedir mucho más porque tienen un equipo de superestrellas emprendedoras y ponen una evaluación alta porque tienen ya demostrado una capacidad de ejecución. Entonces se pueden ir más allá de los múltiplos de venta, se pueden ir un poquito más allá de lo que el mercado está valorizando. Eso puede ser una situación. Y si no, por lo general, si no tenés ventas, no hay, hoy en día no se encuentran valuaciones de más de $1.000.000 sin facturación. Si tenés facturación, podés pensar de $1.000.000 para arriba. ¿Por qué? Porque más o menos todo el mundo está pidiendo, entre 25 y $100.000 para ejecutar estos 12 y 18 meses. Entonces, tiene que haber consistencia entre lo que necesitas, el 20%, y en función de eso armamos la evaluación. Pero si no tenés Ahí, facturación, no he visto, a menos que sean superestrellas, no supera el 1.000.000. sí, ahí complementando, volviendo con algo que mencioné antes de lo que a veces uno lee en las noticias, ¿no? En general, estamos hablando de capital de riesgo. Venture capital es capital de riesgo, ¿no? Entonces, en principio, uno tiene un altísimo riesgo al hacer estas inversiones, y de hecho ya se sabe que de cada 10 inversiones hay 7, 8 que no van a salir correctamente. Entonces, ¿de qué manera se le puede llegar a bajar el riesgo a eso? Es cuando hay equipos fundadores que ya es su segunda o tercera experiencia haciendo esto. Entonces, el fondo de inversión confía en que ese equipo tiene capacidad de contratar gente, de definir estrategias, de escalar producto a otros países, e incluso de levantar siguientes rondas de capital. Entonces, eso es cuando startups que no tienen ventas o tienen apenas un MVP pueden pedir mucho dinero. Si no, en general, hay que intentar demostrar que hay un product market fit con ciertas ventas, y se calcula entonces sobre esa atracción. Bueno, ahí nos quedan algunas preguntas más. Antes, recordarles que es importante por ahí completar la encuesta. Cata les va a mandar el link ahora en el chat. Nos ayudan a mejorar y bueno, a tener temas
que tengan que ver con cuestiones de interés de los startuperos. Así que, bueno, ahí ya está el link, así que le pedimos que se tomen un minutito para completarlo. Es una pregunta que por ahí también hago dos preguntas en una, las relaciono. Tiene que ver con si hay preferencias de algún tipo de sociedad para el inversor, ¿sí? Otra que me hicieron llegar y si, a ver, pasa muchas veces que arrancan, y tiene que ver con esto que respondían recién de la no facturación, arrancan con un monotributo de alguno de los founders o con uno que es responsable en cripto y después cuando van probando el MVP o van teniendo atracción, van armando la sociedad. ¿Qué sociedad debería ser? Esa es una pregunta. Y la segunda es, cuando yo presento el estado de facturación, ¿puedo sumar la suma de las facturaciones individuales con la que hice desde que tengo la sociedad? ¿O se Sí, ve como una desprolijidad? no, está buenísima la pregunta. Mi consejo es no armar estructuras jurídicas si todavía no tengo la validación comercial suficiente. Es decir, si voy a hacer un prototipo, no hace falta tener una sociedad. Primero hagamos el prototipo, empecemos a facturar como monotributistas, y en la medida que vemos que el proyecto avanza, ahí recién pasamos a regularizar la sociedad, justo cuando tenemos que salir a buscar capital, cuando decimos, "Che, esto ya vimos que funciona, nos piden, prácticamente nos están sacando de las manos el producto, bueno, constituyamos la sociedad para salir a buscar venture capital, los fondos de capital de riesgo. Pero no hagan estructuras antes de hacer la validación. Está bien arrancar como monotributo, está bien hacer las pruebas, no hace falta tener una sociedad para validar un negocio si me lo compran o no me lo compran. Cuando veo que sí me lo compran y empiezo a manejar un volumen de facturación que excede monotributo, o movemos tanta plata que si nos peleamos entre los socios, todo va a quedar a nombre del que facturó, ya es necesario hacer el siguiente paso y pasar a una regularización societaria. Pero el monotributo está para eso, para probar y hacer las primeras ventas. Una vez superado esa instancia de validación, sí constituimos la sociedad para que toda la plata quede a nombre de todos los socios, para que cada socio tenga claro qué participación tiene en la compañía y para que cuando salgamos a buscar sociedad, siempre tiene que ser una sociedad anónima o una sociedad anónima simplificada. ¿Por qué? Porque esas son las figuras jurídicas cuya titularidad está dividida en acciones que representan la titularidad de cada uno de los socios. Ningún inversor que invierte en una SRL, ningún inversor invierte en monotributistas. Todos invierten en sociedades donde la titularidad está dividida en acciones. Es decir, sociedad anónima y sociedad anónima simplificada. Y agrego un solo punto adicional, que es una vez que uno tiene validado y toma la decisión de constituir una sociedad, hay que hay que discutir seriamente en el equipo emprendedor la participación de cada uno, ¿no? Porque a veces puede ser que, no sé, somos 4 amigos y bueno, la fácil es decir somos 25% cada uno. Y no siempre es así. A veces hay personas que están mucho más dedicadas, hay personas que lo tienen como su objetivo de vida, trabajar en esta startup y llevarla a otra instancia, y hay otro que está porque, de vuelta, porque es amigo, porque es conocido. Entonces, son discusiones difíciles que a veces hay que tenerlas al principio, pero cuanto mayor claridad haya al principio, es mejor. Lo mismo también cuando se constituye la sociedad, tener cuidado porque aparece un familiar, un amigo, un conocido que tiene algo de plata para aportar, se queda con gran parte del capital, como mencionaba Pablo hoy, no, mira, no te puedes diluir tanto. Entonces, si cuando uno va a buscar capital resulta que tiene que demostrar que tiene que explicar por qué hay una persona que hoy no está en el día a día de la compañía, pero tiene el 40% porque en algún momento puso dinero, sepan que eso, un fondo de inversión, va a levantar la ceja. Y aunque estén facturando bien, o estén validando un producto, va a decir, ¿por qué yo me voy a meter en esta participación accionaria? Entonces, nada, son cosas que hay que tener en cuenta desde el comienzo, porque después es muy difícil ya hacer la reversa de eso. Bien, buenísimo. Bueno, acá Santiago nos pregunta, ¿qué información debería tener un data bien completo? ¿Pueden dar algún tips referido a eso?
A ver, nosotros para una inversión ya semilla, que no es ángel ni pre-seed, digamos que ya estamos pensando en esa startup como que debería ir en un camino de serie A, pedimos cuestiones legales de constitución de la sociedad, si se firmaron otros SAFE, lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Si hay otros inversores que no han convertido, digamos, que no están representados hoy en el capital accionario ya titularizados, pero que sí hay un compromiso de inversión previa. Balance, si ya hay un balance que esté regularizado, digamos, en ese sentido todo lo que es igual a cualquier empresa, ¿no? Que no haya deudas impositivas, que no haya deudas con empleados o relaciones laborales que puedan generar un juicio, todo ese tipo de cosas nosotros chequeamos básicamente para evitar problemas. Después, respecto a facturación, cuando ya hay cierta facturación, en general pedimos el listado de principales clientes o contratos firmados para entender qué es lo que están firmando, ¿no? Más que nada eso pasa cuando son ventas recurrentes o software as a service que firman contratos a un año, etcétera, tenerlo bien establecido. Y después, algo que nosotros vemos en el Data Room es las proyecciones. No porque se van a cumplir, sabemos que si hay algo que todo el mundo sabe es que las proyecciones, lo único seguro es que no se van a cumplir, porque es casi imposible que uno pueda proyectar y pegarle absolutamente, pero sí porque construir un buen PNL, digamos, un buen mapa de proyecciones, demuestra qué es lo que está viendo el equipo emprendedor respecto a su negocio futuro, qué líneas son las principales de ingresos, de gastos, de cómo estructura. Así que eso siempre también sirve como sería de vuelta. Si uno va a pedir tanto dinero por los siguientes 24 meses y cuando uno le dice, bueno, ¿y para qué sería la aplicación? ¿Y qué vas a obtener con eso? Que serían las proyecciones, y eso no está construido, es como que, ok, te voy a dejar plata en la cuenta bancaria, pero a discreción absoluta. Entonces, eso en general se va trabajando y se va analizando. Es parte de due diligence. Pablo, no sé qué más. Vos estás No, muy metido perfecto. siempre en Data Room y due diligence, así que Perfecto, está bueno eso de, digamos, uno cuando construye el estado de resultado y las proyecciones se da cuenta de la estructura del negocio. Es, acá si voy a ir a Chile, tengo que contratar a una persona, un country manager. Bueno, es un costo más de recursos humanos. Pero hay viáticos. Pero hay que pagar tal cosa. Y entonces como que uno va, te ayuda a pensar el ejercicio, como dice Juan, es más importante que los números en sí, porque hay tanta incertidumbre que no sabemos si vamos a llegar a ese nivel de ventas, si justo ese mes vamos a contratar a la persona o se va a demorar un mes más. Pero el ejercicio de hacer esa proyección y anotarlo te ayuda a que no se te pasen cosas o a abrir conversaciones. Sí, pero no, con $1000, no sé, no vas a Chile a abrir una sucursal, es mucho más. Entonces, como que, bueno, necesitamos más plata. Se abren conversaciones para prever y llegar bien al momento con mejor planificado. Buenísimo. Eh, después, a ver, acá me, me preguntan, estamos en Argentina, ¿cómo hago para salir al mundo? ¿Cómo hago para poder recibir los dólares? Sé que tenemos algunas complicaciones y tener los dólares hacen que por ahí uno pueda reinvertir o hacer otras operaciones en otras partes del mundo. ¿Cómo hago o qué dificultades ven en ese punto? Y ya lo vinculo con la otra. ¿Cómo ven el crecimiento del Venture Capital en LATAM en general y en Argentina en particular? Bueno, si quieren arranco yo. Eh, con respecto a los fondos, depende también de la infraestructura del fondo, es decir, si un fondo opera solo en Argentina o tiene también su sociedad en el exterior, y depende de la empresa invertida, del emprendedor. Muchos emprendedores tienen sociedades en Argentina y sociedades en el exterior. Y en la conversación de inversión es donde se acuerda, bueno, te voy a invertir en Argentina o te voy a invertir directamente en tu sociedad holding en el exterior, o desde mi holding del exterior a tu sociedad del exterior, o desde Argentina a Argentina. Entonces, es una conversación que se tiene con el emprendedor, porque
muchos emprendedores tienen los costos en Argentina, entonces tengo que pagar los sueldos, tengo que pagar el contador, el abogado acá en Argentina, entonces se analiza la planificación de cómo se va a recibir la inversión y se arma la mejor propuesta, estructura para beneficio de todas las partes. Y con respecto al crecimiento del venture capital, yo noto que va creciendo, cada vez más, hay más fondos de inversión, incluso muchas compañías están abriendo su corporate venture capital, sus fondos corporativos de inversión, con el cual están empezando a realizar inversiones, entonces veo que hay un crecimiento de los interesados y de gente para invertir. Por ahí, bueno, las restricciones económicas muchas veces no nos juegan a favor como país por las dificultades y por la situación económica en sí, pero a nivel ganas y conocimiento y gente que quiere apoyar emprendedores, creo que cada vez es más grande el ecosistema. No sé, Juan. Sí, a ver, empiezo por la última. Creo que es sin dudas una vertical que va a seguir creciendo, el Venture Capital. O sea, lo que estamos viendo hoy en realidad sería una corrección respecto a un año anterior, que fue 2021, que fue de récords absolutos. Entonces, la situación económica mundial en general es de ajuste de liquidez internacional, porque las tasas van subiendo entonces, y las bolsas van cayendo, entonces el venture capital no es ajeno a eso y se ajusta en consecuencia. Pero acá hay que tener algo muy importante en claro, que es el nivel de venture capital que hay hoy en el mundo y en Latinoamérica en particular es más alto que 2020. O sea, si bien comparando contra 2021 venimos de un pico que es récord, el piso que quedó ya es mucho más alto. Como dice Pablo también, hay cada vez más fondos de Venture Capital corporativo. Nosotros con Sancor Seguros Ventures salimos el año pasado y vemos que cada vez hay más discusiones, hay más empresas grandes que empiezan a consultar sobre cómo fue el proceso de generar un Venture Capital. Así que sin duda que en los siguientes años vamos a escuchar más compañías sacando su propio corporate VC. Y también empresarias tradicionales que de a poco van diciendo, quiero poner parte de mi patrimonio en empresas de tecnología, ¿no? O sea, y ahí también se está viendo fondos más chicos que van surgiendo, clubes de ángeles, así que creo que es Jugadores de fútbol. Aparecen tal, jugadores de fútbol a invertir en Venture Capital. tal cual, estamos viendo cada vez más aparecen los deportistas, etcétera, y lo que va demostrando es eso, es que dice, si uno ve que las empresas más grandes que han surgido en los últimos años, en general, fueron de base tecnológica, uno se empieza a preguntar, che, ¿y yo puedo invertir en esas empresas de tecnología que quizá en 10 años son las más grandes de Latinoamérica, del país? Y bueno, entonces de a poco se va canalizando cada vez más inversión a esos sectores. Bueno, a ver, tenemos tiempo para una más y ya estamos sobre la hora. La verdad que es súper interesante las preguntas, los disertantes. Sin duda es un tema como para charlar largo y tendido. Y en una hora termina siendo corto. Pero bueno, vamos a respetar los tiempos. A ver, Nicolás dice, ¿qué sectores actualmente, a pesar del momento correctivo de los mercados, ven que están con mucho desarrollo? ¿Sí? Por ejemplo, alimenticio, farmacéutico, etcétera. Ahí, si querés, hablo por los que en general más analizamos nosotros, que es Insurtech, Fintech y Healthtech. Ahí por lo que podría decir es, en Fintech hubo un enorme crecimiento muy basado en B2C, ¿no? En wallets, en plataformas, digamos, lo que tenemos en nuestro celular, ¿no? Y lo que vamos a ver es una consolidación de eso, en el sentido de que uno no quiere tener 30 aplicaciones para hacer el mismo escaneo de QR y pagar, entonces, en general vamos a ver una consolidación, pero sí lo que se va a construir y que falta construir lo que es la etapa de infraestructura, ¿no? Lo que se llama B2B, de negocios, de empresas a empresas directamente. Entonces, ahí en FinTech creemos que todavía hay mucho por avanzar, quizá no lo que vimos, que es mucho de
del B2C, ¿no? Del consumidor final, sino mucho más de infraestructura, de pagos, de que comercios se puedan digitalizar y aceptar y mover pagos y financiarse de una manera más fácil. Lo mismo en HealthTech. Nosotros vemos mucho de e-health, como se dice, que es esta idea de descentralizar el sistema de la salud, ¿no? La pandemia nos demostró que hay un montón de cosas que se pueden manejar de una manera virtual, recetas electrónicas, teleconsultas, monitoreo remoto, y creemos que eso llegó para quedarse, es la base sobre la que se está construyendo un montón de soluciones nuevas, así que ahí, y en Latinoamérica a su vez tiene muchas deficiencias en eso, así que salud, finanzas, inclusión financiera, son problemas que todavía no están resueltos en Latinoamérica, a pesar de que se avanzó mucho. Otro tema es logística, o sea, se avanzó mucho en e-commerce, pero hoy la verdad que mandar una carga de un gran centro de distribución a cualquier ciudad del país no siempre es fácil, entonces bueno, hay de mucho de logística de última milla, que se resuelve con tecnología, con algoritmos, que todavía hay mucho espacio de crecimiento. Pero bueno, y como para finalizar, nosotros que estamos viendo Insurtech todos los días, creemos que en Insurtech también va a haber cada vez más crecimiento, ¿no? En general es como el primo o los primos de FinTech. Entonces entendemos que, o los hermanos menores, como quieran llamarlo, no quiero herir sus susceptibilidades, pero creemos que todo ese crecimiento que tuvo FinTech, Insurtech lo va a poder canalizar y va a agarrar gran parte de todos esos avances. Sí, yo agregaría ahí nada más a lo que dice Juan, el tema cripto, ¿no? Que no sabemos si es una expectativa de que va a avanzar, que es por ahí el camino, o finalmente no va a ser. Entonces mi gran pregunta mi expectativa es entender qué va a pasar con criptos, qué va a pasar con la descentralización, qué va a pasar con la blockchain, que finalmente va a convertir todo a ese mundo descentralizado, o no vamos a ir hacia allá porque no, o cómo va a evolucionar el tema de las criptos. Creo que también es otro gran desafío entender, y que lo entienda y pueda leer bien eso va a poder capitalizar mucha oportunidad. Bueno, la verdad que nada, quedan ahí cosas como para charlar, pero creo que los grandes conceptos y han aclarado bastante, digamos, lo que tiene que ver con cómo me preparo. Nada, por mi parte agradecerles tanto a Pablo como a Juani por ser tan claros y brindar su tiempo para que desde la cámara podamos brindar este tipo de talleres. Y a los que participaron también, que se sigan sumando. Bueno, les recuerdo de vuelta a quien no tuvo la oportunidad de hacerlo, que está el link ahí que Catalina les pasó, para que nos hagan una breve encuesta y nos digan a ver qué tal les pareció. Los invito a la próxima y bueno, le agradezco haber estado en esta hora y 5 casi atentos. Así que nada, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias, a disposición. Muchas gracias. Chau, chau. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Juan.